Bueno, ahí cuando usted entró recibió un boletín. Dentro del mismo va a encontrar usted un bosquejo, el cual vamos a ir desarrollando en este día. Y si también puedes tomar un lápiz, una pluma, y de esta manera llenamos los espacios juntos mientras avanzamos en este mensaje. Si no tienes un lápiz, levanta tu mano y uno de los sugieres con mucho gusto te va a proporcionar uno para que puedas ir llenando los espacios el día de hoy. Es incuestionable que la familia es de vital importancia, ya sea en forma individual como en forma corporal. La familia es el fundamento sobre el cual toda la sociedad se edifica. Quieras admitirlo o no, tu familia ha formado tu vida en una forma singular. Es decir, que nuestras familias nos han forjado, ya sea en forma positiva o negativa. Todos llevamos las marcas que nuestra familia ha dejado en nuestra alma. Malas familias dejan heridas y cicatrices de abuso, de maltrato, de abandono o de desprecio. Pero buenas familias dejan un legado de valores, de virtudes, de convicciones, de aceptación, de comprensión, de estabilidad, de amor y de bienestar. Una buena familia es de incalculable valor y todo ser humano necesita una buena familia. Y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para formar buenas familias. Es por eso que estamos dedicando estas semanas para hablar del valor de una buena familia. Hemos aprendido que sí es posible establecer una buena familia. Es posible cambiar. Y tal vez en el pasado tu familia no ha sido ejemplar, pero hoy puede cambiar eso y hoy puedes comenzar a establecer un nuevo ambiente familiar y establecer una buena familia. ¿Cómo se hace? Bueno, la Biblia nos dice en Proverbios 24:3 que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Una buena familia se edifica con sabiduría y con conocimiento. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, conocimiento es saber qué hacer y sabiduría es saber cómo hacerlo. Por ejemplo, yo sé que la buena alimentación promueve la buena salud, pero simplemente el saber qué hacer no es suficiente. Yo tengo que aplicar ese conocimiento alimentándome bien. Es decir, que yo sé que si me alimento bien y hago ejercicio voy a ser más saludable. Pero no es suficiente conocer eso, necesito ahora ponerlo en práctica en mi vida. Y eso es lo que es difícil, el ponerlo en práctica. La vida cristiana no solo consiste en creer, sino también en hacer. Santiago escribe que alguien puede decir, bueno, yo tengo fe, y otro puede decir, yo tengo obras. Pero Santiago dice, no, la fe se demuestra por mis obras. Nadie es salvo por sus obras para que nadie se gloríe. Necesitamos fe. Pero nadie solamente con la fe es suficiente, pues la fe se demuestra por las obras. Y los dos, el balance entre estas dos cosas son esenciales. No solo hay que creer, hay que hacer. No solo hay que saber, hay que hacer. Lo mismo sucede en una buena familia. Hay que saber qué es una buena familia y luego aplicar ese conocimiento. En otras palabras, que aquí en la iglesia aprendemos y en nuestra casa aplicamos. Dígalo conmigo, aquí en la iglesia aprendemos, pero en la casa lo aplicamos. Hoy seguimos aprendiendo cuáles son esos elementos de una buena familia. Y mencionamos que hay 5 características que toda buena familia posee. Y hemos visto 3. Hoy veremos la 4ª característica. Pero antes, ¿qué le parece si repasamos las primeras 3 que ya hemos visto? Aprendimos que la primera de ellas es de que buenas familias
establecen el fundamento para una buena vida. En otras palabras, que buenas familias producen buenos hijos. Déjeme repetirlo, buenas familias producen buenos hijos. Y malas familias producen malos hijos. Por ende, la importancia de tener buenas familias. Segundo, buenas familias son baluartes de protección. Buenas familias son cobertura en tiempos de dificultad, en tempestades, en tormentas. La familia debe ser un lugar seguro, debe ser un lugar donde venimos a protegernos de todas las acechanzas del maligno y de las cosas malas que tenemos en el mundo. Tercero, buenas familias disfrutan la vida juntos. Y de esto hablamos la semana pasada, de que buenas familias no solamente oran juntos, sino que también están disfrutando la vida juntos. Y hablamos acerca de todo lo que sucede cuando nosotros disfrutamos la vida juntos. Y ahora llegamos a la cuarta característica, y esta es de que buenas familias sirven a Dios. Dígalo en voz alta conmigo, buenas familias sirven a Dios. Esto es lo que aprendemos de Josué. Y quiero que veamos el pasaje de Josué 24:15, donde dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es importante notar que cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida, físicamente habían tomado posesión, pero no habían expulsado a todas las naciones paganas, y fue su grave error, porque después se convirtieron en un aguijón para ellos. Sabes, esto me recuerda que la obediencia a Dios produce bendición, pero cuando desobedecemos, el aguijón no desaparece de nuestras vidas. Es importante obedecer. Y aquí tenemos a Josué diciendo: ahora ustedes están listos para regresar a sus hogares. Ahora van a emprender una nueva vida, porque recuerden que habían salido de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan? Habían vivido como esclavos, sin derechos, sin libertad. Y ahora que son libres, ahora van a emprender una nueva vida. Y lo primero que Josué les dice: ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Y yo les exhorto, les amonesto a que sirvan al Señor, porque yo y mi casa vamos a servir a Dios. El servir a Dios es algo que nos lleva a nosotros hacia un futuro mejor. Y Josué entonces viene a exhortarles que al dar inicio a su nueva etapa en sus vidas, deben hacerlo sirviendo a Dios. Es interesante que lo primero que Él les dice en cuestión a la familia es: sirvan a Dios como familia. ¿Por qué es tan importante servir como familia? Porque al servir como familia, cada integrante aprende que en el servicio se encuentra la significancia y el propósito de la vida. Que no podrás aprender la significancia y el propósito de tu vida al menos que sirvas. Proverbios 2:10 dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando no servimos, perdemos la esencia de nuestra vida, porque de acuerdo a este texto fuimos creados para servir. Léalo conmigo en voz alta, ¿listo? 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios te hizo, tu constitución es una de servicio. Dios te hizo para servir. Y cuando no servimos, nos convertimos en consumidores. Y comenzamos a vivir solo para nosotros mismos. Y cuando una persona vive solo para sí misma, no encontrará el significado de su vida.
Cuando una familia no sirve, habrá una confusión enorme, habrá caos. Imagínate una casa donde nadie levanta un dedo para limpiarla. Imagínate una casa donde nadie cocina, donde nadie arregla nada. Imagínate una casa donde nadie quiere servir y todos quieren ser servidos. Pero cuando una familia sirve, cosas extraordinarias suceden. Las cosas funcionan. Hay mayor provecho para todos y todos son más felices. Hoy yo quiero compartir con ustedes 4 resultados de servir como familia. 4 cosas que van a suceder en tu vida, en tu familia, cuando comiencen a servir. Aquí están. Primero, servir revela tu corazón. Todo lo que hacemos sale del corazón. Y por lo tanto, tu servicio al Señor también revela tu corazón. 1 Corintios 16, 14 al 15 dice, hagan todo, ¿con qué? Con amor. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Todos aquí, sin excepción, entramos a la familia de Dios por la puerta grande de la salvación. Pero después tenemos que hacer una decisión. Si vamos a ir a las graderías, a la tribuna, para simplemente observar y disfrutar, o vamos nosotros a ir por la puerta de los siervos. Esto es lo que Estefanas hizo al lado de su familia. Al recibir al Señor, ellos decidieron que juntos también iban a servir al Señor. Y la Escritura dice que ellos se dedicaron para servir a Dios. Y por causa de que se dedicaron para servir a Dios, están escritos en la Biblia. Esa familia quedó registrada para que todos nosotros, para que todas las generaciones pudieran ver la importancia del servicio como familia. Y dice que después de que se convirtieron, ellos decidieron entrar por la puerta pequeña, la puerta de los servidores. No se fueron a las graderías para ser espectadores y simplemente observar, sino que ellos decidieron que iban a ir a servir, que iban a dedicar sus vidas al servicio de Dios. Y escúcheme, para que tú puedas hacer esto, primero necesitas un corazón de siervo. Hoy se habla mucho de ministerio, pero creo que muchos han malentendido lo que es ministerio. Algunos piensan que ministerio es tener un título o una posición. Pero ministerio simplemente significa servir. Ministrar es servir. Ministrar es servir. Un ministro es un servidor. Usualmente a los pastores se les llama ministros. Y a veces pensamos, ahí viene el ministro. Pero el ministro no es nada más que un servidor. Es todo. Nosotros pensamos y queremos elogiarlo y levantarlo y ponerlo en un pedestal, pero la verdad es de que es un servidor, es un siervo. Eso es lo que un ministro es. Todo el que tiene alguna posición debe tener un corazón de siervo. Y entre más siervo eres, más Dios te confía. Entre mejor servidor eres, más Dios te va a confiar en su reino. Y aunque tener dones, talentos y habilidades son importantes para el ministerio, es decir, para desarrollar el ministerio, más importante es tener un corazón de siervo. Un corazón de siervo significa que yo entiendo que yo existo para cumplir los propósitos de Dios y no los míos. Y en ocasiones nos confundimos y pensamos que Dios existe para cumplir mis propósitos. Y no es así. Yo vivo para Él. Él no vive para mí. Yo vivo porque Él decidió darme la vida. Y yo no le puedo exigir a aquel que me hizo nada. Y a veces nosotros pensamos que Él está ahí para servirnos y tenemos una lista de demandas que le tenemos a Dios. Y a veces inclusive nos ponemos nuestros moños y decimos, ¿y por qué Dios no me contesta? Dios no está obligado a contestarte porque tú eres la creación y Él es Dios.
Dios por su misericordia nos dice que si le pedimos, Él nos da. Pero Él nos está queriendo enseñar que Él es Dios, no nosotros. Y muchas veces nosotros nos quejamos con Dios porque nos va mal o cosas no suceden como que queremos. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque a Dios le plació por eso. Él es Dios. Y Él sabe lo que Él está haciendo. Yo tengo que confiar que Él sabe lo que Él está haciendo. Yo soy un siervo de Dios. Usted debe ser un siervo de Dios. Y para eso necesitamos un corazón de siervo. Nosotros servimos a Dios cuando servimos a los demás. Si no tienes un corazón de siervo, serás tentado a usar tus fuerzas para obtener ganancia personal o tus dones como excusa para no suplir las necesidades de los demás. Si ves a alguien caer en un hoyo, tú no puedes decirle, yo no tengo el don de la misericordia o del servicio. Ahí búscate a alguien que tenga ese don, cuando pase que te ayude. No. El corazón de siervo dice, aunque no tenga yo ese don, voy a servir de todas maneras. Te voy a sacar del hoyo, porque ese es el corazón del siervo. El corazón del siervo reconoce que en verdad tiene dones dados por Dios, pero que no está limitado a esos dones, que puede servir en múltiples formas. Que lo que Dios me ha llamado es ayudar cuando sea necesario, sea lo que sea. Ahora, todos tus dones pueden revelar tu ministerio, pero tu corazón de siervo revela tu madurez. Necesitamos un corazón de siervo. Dios quiera que todos en la iglesia en el camino tengamos un corazón de siervo. Aquellos que hacen la diferencia en la vida de los demás son aquellos que sirven. Servir a Dios como familia quita el enfoque de nosotros mismos y lo coloca en los demás y en sus necesidades. Vea lo que dice Filipenses 2, versículo 3 al 5, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Un siervo siempre considera a los demás como más importantes. Un siervo siempre busca mejorar la vida de los demás. Y cuando tú estableces esta realidad en tu vida, revelas tu corazón. Y cuando revelas tu corazón, se revela el corazón de Dios, pues Dios es un Dios que sirve. Jesús vino a servir, no para ser servido. Y cuando tú sirves, estás mostrando la imagen del Dios que te hizo, pues fuiste hecho para servir. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que nuestra vida entera debe ser una vida de servicio, porque ese es el corazón de Dios. Cuando tú tienes el corazón de Dios, tendrás un corazón de servicio. Segundo, servir determina tu grandeza. En los tiempos de Jesús, como en los nuestros, es difícil entender lo que es la verdadera grandeza. Yo creo que estamos medio confundidos. Y Jesús lo explica de esta manera con el fin de que podamos comprender este concepto con mayor claridad. En Mateo, el capítulo 20, los versículos 22 al 27 dice: porque ¿quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Aquí Jesús nos enseña que la grandeza no es lo que pensamos, no es lo que aparentamos. Su pregunta, ¿quién es más importante o quién es el más grande?, rompe la noción común que dice que los que son servidos son los grandes. En este mundo nosotros vemos a la gente y decimos: él es grande porque mira cuántos servidores tiene, mira cuánta gente hace cosas para él. Pero Jesús nos dice que veamos más allá de lo superficial, que veamos más allá de la apariencia externa. Él dice: véanme a mí. Yo soy el ejemplo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve.
Hermanos y amigos, quiero preguntarles hoy, ¿quién es el más grande o quién es más grande que Jesucristo? Nadie. Sin embargo, Él está diciendo, yo he venido como servidor. Yo vine a servir, no para ser servido. Y yo soy el ejemplo de que la grandeza no radica en que te sirvan a ti. La grandeza radica en lo que tú puedes hacer por los demás. Cristo vino a servirnos a tal grado que dio su vida por nosotros. Y su grandeza el día de hoy viene porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz y morir por nosotros. Él se entregó por completo. No hay servicio mayor que este. Y por eso es grande. Y luego nos exhorta con estas palabras en Mateo 20:26, donde dice, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Léalo conmigo porque algunos todavía no me lo quieren creer. 1, 2, 3. El que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. En otras palabras, que la grandeza, de acuerdo a Jesús, es determinada por tu servicio. El mundo define la grandeza en términos de poder, de posesiones, de prestigio, de posiciones. En este mundo centrado en sí mismo, actuar como un siervo no es un concepto muy popular. Sin embargo, Jesús dijo que la grandeza se mide en términos de nuestro servicio. Dios determina tu grandeza en base a tu disponibilidad para servir, no en base a cómo eres servido por los demás. Miles de libros se han escrito sobre liderazgo porque todos quieren ser líderes. Hay muy pocos libros escritos sobre el servicio. Y los libros que se han escrito son muy poco vendidos. Sin embargo, nadie puede ser un buen líder sin primero ser un buen siervo y seguidor. Nadie. De hecho, te quiero decir que el mejor líder es el que sirve más. Los líderes de más prestigio, de más valor, son aquellos que han aprendido que son servidores. Porque cuando el líder piensa que él es algo, entonces ya no sirve como líder. Es solo cuando reconoces que tú estás ahí para servir a los demás que las cosas funcionan bien. ¿Recuerdan ustedes al rey David? Él era el rey. Y él tomó una mujer que no le correspondía. ¿Recuerdan ustedes? Fue y mató al marido para cubrir su pecado. Y Dios le mandó un mensajero, el profeta Natán. Y viene y le dice, le dio una historia. Y le cuenta de que había un hombre con una ovejita sola y después llegó un rico que tenía muchas ovejas, pero se llevó una que tenía. Se indignó David y dijo, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y lo que Dios quería enseñarle a David es esto, que a pesar de que tú eres rey, tienes que saber que tú existes para servir al pueblo, no el pueblo para servirte a ti. Ese es el fundamento en el cual fue establecido el país de los Estados Unidos. Hoy en día estamos perdiendo ese enfoque, pero ese fue el fundamento de esta nación. De que los presidentes, los líderes, los gobernantes existen para servir al pueblo, no viceversa. Y nosotros hemos tomado esto al revés y pensamos que el pueblo existe para servirlos a ellos, y no es así. Ustedes no existen para servirme a mí, yo existo para servirlos a ustedes. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Y un buen líder es aquel que reconoce que Él existe para eso. Aleluya. Si un líder no es un servidor del pueblo, ese líder solo está buscando sus intereses personales. Hermano, ¿por qué servir? Porque si tú quieres
que tus hijos avancen, si tú quieres que tus hijos sean mejores, si tú quieres darles a ellos la plataforma sobre la cual ellos pueden impulsarse para hacer grandes cosas en la vida, comienza en el servicio en tu casa y en la iglesia. Porque aquellos que hacen grandes cosas en el mundo son aquellos que sirven, no los que son servidos. Aquellos que cambian el mundo en forma positiva son los que sirven, no los que son servidos. Aquellos que contribuyen al mejoramiento de nuestro mundo son aquellos que sirven, no los que son servidos, porque los que son servidos no hacen nada. Aquellos que avanzan el reino de Dios son aquellos que sirven. Son los que sirven, los que marcan la diferencia. Son los que sirven, los que son grandes, porque es solo cuando tienes un corazón de siervo que estarás dispuesto a dar tu vida por los demás. Si no tienes un corazón de siervo, no levantas un dedo por nadie. Cuando no tienes un corazón de siervo, no haces nada para beneficio de otros y por lo tanto no eres grande, porque no haces logros en tu vida. Es solo cuando eres un siervo que te humillarás y harás lo que sea necesario para mejorar la condición de otros. Es solo cuando te enfocas en servir que buscas el beneficio de los demás. Y es cuando sirves que serás verdaderamente grande. Una familia que sirve es una familia que avanza, que logra cosas significativas, que contribuye al bienestar de otros, que bendice. Escúchame, querido, todo esto se aprende en la casa. Porque si nadie levanta un dedo en tu casa, no habrá avance en tu casa. Y yo entiendo que como padres constantemente estamos tras nuestros hijos. Limpia eso, levanta aquello. Y lo que estamos haciendo es de que estamos instruyendo el servicio y la importancia del mismo. Y a veces que mis hijos quieren venir, voy a limpiar tu oficina, papi, pero ¿me das $5 por limpiarla? No, quiero que la limpies, no vas a recibir nada. Porque tienes que hacerlo con un corazón de siervo. Es más fácil hacer contratos con ellos. Es muy fácil hacer contratos con ellos y para mí sería más fácil, hazlo y te voy a dar unos cuantos dólares. Pero no, lo que tienen que aprender es, tienes que servir porque eres parte de la familia y en esta familia servimos todos. Y es ese corazón de siervo que ayuda a nuestros hijos a poder avanzar hacia adelante, porque la grandeza y el éxito en la vida viene cuando nosotros hacemos algo que va a beneficiar a los demás. La persona que sirve es la que avanza, es la que prospera, es la que tiene un futuro brillante. Y eso se aprende en la casa, limpiando el piso, lavando los platos. Iba a decir trastes, pero los chilenos dicen otra cosa. Lavando los platos, haciendo lo que sea necesario, porque estamos instalando dentro del corazón un corazón de siervo. Y uno de los mejores lugares donde podemos servir es en la iglesia, porque aquí somos una familia y nos servimos mutuamente. Y no es cuestión de degradación, porque algunos piensan que es reducir a alguien. Mira, él está sirviendo. No, es algo de grandeza, porque en la economía de Dios el que sirve es el más grande. Tercero, servir te acerca a Dios. Si quieres acercarte a Dios, tienes que ir donde Él está. ¿Dónde está? Él está con los que sirven. Él no está en el palacio sentado haciendo nada. Él no está en los lugares prominentes. ¿Sabe dónde está? Él está con los que sirven. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El camino más corto a la presencia de Dios es el camino del servicio. El texto que acabamos de leer dice que Jesucristo vino a servir, porque el corazón de Dios siempre se desborda por los demás. ¿Quieres acercarte a Dios? Comienza a servir, porque ese es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios
es uno que sirve. Y cuando ese corazón te ve a ti servir, se acerca a ti. ¿Cuándo es que tú estás más orgulloso de tus hijos? ¿Cuando están sentados viendo televisión? ¿O cuando están activos haciendo algo? ¿Cuándo te sientes más complacido con tus hijos? ¿Cuando los ves a ellos servir a Dios? ¿O cuando están ellos buscando sus propios intereses? La grandeza no radica en que tus hijos se sirvan a sí mismos, radica cuando ellos sirven a otros. Tu orgullo como padre surge cuando tus hijos son servidores. ¿Por qué? Porque sabes que tienen el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es uno que sirve. Y cuando una familia sirve, aprende a velar por los intereses de otras personas. Y esta actitud produce una cercanía familiar como ninguna otra cosa. ¿Quieren ser una familia cercana, una familia unida? Entonces sirvan a Dios juntos. Servir a Dios es como el pegamento que unifica todas las partes. No sé si decir esto, lo dije el otro servicio y no me lastimó mucho, así es de que lo voy a hacer otra vez. Si no me funciona en esta vez, no lo vuelvo a hacer. Pero hay veces que la gente me pregunta si mis hijos se rebelan porque pasamos tanto tiempo en la iglesia. Y me preguntan cómo divido mi tiempo en la iglesia, en mi casa, etc. Tiempo. Y yo nunca lo he visto así. Yo siempre, nunca lo he dividido ni en mi corazón ni físicamente. Porque siempre hemos tenido la actitud de que todo es del Señor. Todo mi tiempo, todo mi dinero, todas mis fuerzas, todo es del Señor. Mis hijos le pertenecen a Dios, mi esposa le pertenece a Dios. Entonces siempre lo hemos visto todo como un global. Eso no quiere decir que no dedicamos tiempos específicos, pero mi apreciación en global es de que todos servimos a Dios juntos. Y les trato de explicar a mis hijos que cuando yo salgo, cuando yo estoy haciendo algo, todos estamos predicando juntos. Todos estamos sirviendo a Dios. Que cuando ellos se quedan en casa con su mamá, que al mismo tiempo están conmigo y me están representando y yo lo estoy representando a ellos en todo lo que hago. Todo nuestro dinero es del Señor, todo lo que tenemos es de Él. No decimos esto es tuyo y esto es mío, no, y todo le pertenece a Él. Y Dios nos ayuda en todas estas áreas. Y aun cuando salgo a predicar a algún lugar y alguien me da un honorario, los comparto con ellos porque todos servimos al Señor juntos. Es un placer para mí ver a mis hijos ahora venir a la iglesia, a hacer cosas en la iglesia y servir. Ese es el orgullo más grande de mi corazón. Y lo que nos une más es cuando regresan hablando acerca de las actividades, cuando hablan acerca de lo que están haciendo para el Señor. Y nos une como familia porque juntos estamos sirviendo a Dios. Cuando una familia sirve, se acerca a Dios y al acercarse a Dios se acerca también como familia. La familia es más unida cuando servimos juntos. Estar cerca de Dios no solo produce unidad familiar, sino que también produce gozo, porque en la presencia de Dios hay gozo. El Salmo 16, versículo 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Una familia gozosa es una familia que está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay poder, en la presencia de Dios hay milagros. Y no hay camino más corto a la presencia de Dios que el servir. Y cuando estás cerca de Dios encuentras también que ahí está el poder de Dios, porque donde está Él está su poder y está su bendición. Y ahí es donde quiero estar.
Y la forma en que nos acercamos a la presencia de Dios es sirviendo al Señor. Y la cuarta es de que servir ayuda a tu familia a crecer. Servir ayuda a tu familia a crecer. Mateo 25:21 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre muchos te pondré. Aquí encontramos un poderoso principio, que el crecimiento siempre aumenta incrementalmente. Comienza con poco y va aumentando. Vas primero a párvulos, luego a primaria, luego a secundaria y así sucesivamente. El aprendizaje funciona de esta manera. Yo no creo que hay mejor lugar para crecer que en la familia y en la iglesia. Porque hay cosas que aprendemos aquí que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Por ejemplo, nosotros crecemos en carácter. Tus hijos van a crecer en carácter cuando sirven. Es cuando sirven que se dan cuenta que la vida no radica en ellos mismos, sino en los demás, y crecen en carácter. Cuando yo hablo de carácter, hablo también acerca de madurez, porque la madurez dice, aunque no quiero hacerlo, lo hago porque esto es lo que debo hacer. Madurez dice, yo no quiero ir a trabajar hoy, pero voy a trabajar porque tengo que alimentar a mi familia. Eso es madurez. Madurez es cuando instruimos a nuestros hijos que en el servicio y en el esfuerzo físico, también eso es necesario. Y aunque no nos sintamos bien haciéndolo, lo hacemos de todas maneras. Y aunque no nos guste, lo hacemos de todas formas. Y estamos creciendo en carácter. También crecemos en conocimiento. Vamos incrementando el conocimiento. Nosotros usualmente aprendemos intentando cosas nuevas. Y en la iglesia tenemos una oportunidad de incrementar nuestro conocimiento. Porque vamos aumentando la cantidad de cosas que experimentamos. Comenzamos haciendo una cosa y aprendo que soy bueno para hacerlo. Yo aprendí que no era bueno para cantar cantando. Y eso lo aprendí en la iglesia, porque en mi casa no cantaba, pero aquí me dieron la oportunidad de cantar y canté. Y ahí supe que no soy cantante. Aprendí, ¿cierto? Y he aprendido muchas cosas a través de la iglesia que me han ayudado a saber. Hay cosas que hago bien y hay cosas que no hago bien. Y tengo la oportunidad de hacerlo en la vida de la iglesia. Crecemos espiritualmente porque servir a Dios me ayuda a crecer. La Biblia dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos a sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, agradable a Dios. Y esto significa que al servir yo también crezco. Es una actividad espiritual. Crezco en capacidad, aprendo a hacer las cosas mejor y voy creciendo, crezco en liderazgo. Hay muy pocos lugares donde tú puedes aprender liderazgo, pero la iglesia te ofrece ese lugar. Corporaciones, compañías no te van a abrir las puertas, pero en la iglesia puedes tú aprender tomando un ministerio y comenzando liderando a otros y comienzas a aprender a tratar con los demás y comienzas a obtener estas habilidades que te van a ayudar en el resto de la vida, sirviendo. También en el servicio crecemos en nuestra experiencia porque vamos aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y experimentamos cosas nuevas. Servir produce grandes resultados. Servir revela mi corazón. Servir determina tu grandeza. Servir te acerca a Dios y servir te ayuda a crecer para que llegues a ser todo lo que Dios quiere que seas. Si tú y yo hoy decidimos que vamos a servir al Señor, vamos a ser como Josué, que un día dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Espero que hagas esa decisión también tú. Cierra tus ojos.